Muy bien, pues mi nombre es Samuel Corona y en este video voy a hablar sobre el subtema 4.2, que es mecanismos de protección en las redes inalámbricas. Esto sería para la materia de redes inalámbricas del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Primeramente voy a hablar sobre una pequeña introducción, eh, ya que los algoritmos de seguridad Wi-Fi han pasado por muchos cambios y mejoras desde los años 90, que fue pues el nacimiento de este tipo de seguridad inalámbrica. Pero a pesar de las mejoras que han tenido desde ese tiempo para hasta la actualidad, estas redes no cuentan con el mismo nivel de seguridad que las redes cableadas. Por ejemplo, en las redes cableadas pues se tiene la conexión entre dos puntos, ¿no? Que es A y B. Normalmente estas conexiones son punto a punto. Y en el caso de las redes inalámbricas, pues su conexión para ir de punto A a punto B se hace en todas las direcciones. Y esto puede llegar pues a cualquier dispositivo que esté conectado a la red. Y esto pues las hace estar más expuestas, por ejemplo, que las redes cableadas, ya que pues son más los dispositivos que pueden acceder a las conexiones y escuchar lo que transmiten los diferentes puntos de la misma. En cuanto al subtema 4.2.1, que es la privacidad equivalente al cableado o WEP, tenemos que este sistema de cifrado funciona mediante la autenticación del usuario con contraseña. Eh, Gracias a esto, la información que viaja a través de la red se hace de manera cifrada y el usuario que se encuentra escuchando el tráfico, como se había comentado anteriormente, que estas redes inalámbricas son más susceptibles a que otras personas puedan escuchar el tráfico que hay. Si esto sucede en una red con cifrado WEP, pues esta persona no tendrá acceso a los datos como tal, sino que solamente verá caracteres sin sentido alguno, a no ser que tenga pues la clave de la que se habló. Y en cuanto a la historia de WEP, este fue aprobado como estándar en septiembre del 1999 y su objetivo, como su nombre lo indica, pues es ofrecer el mismo nivel de seguridad que las redes cableadas. Sin embargo, pues existen varios problemas de seguridad conocidos en este tipo de cifrado que lo convierten en un protocolo fácil de vulnerar y por lo anterior, pues en el 2004 la alianza Wi-Fi lo descartó como un protocolo seguro. En cuanto al funcionamiento de este tipo de seguridad, se encuentra basado en el algoritmo de cifrado RC4, utilizando para ello claves de 64 o 128 bits. Cada clave consta de dos partes, la primera de ella la configura el usuario en cada uno de los puntos de acceso, mientras que la otra se genera automáticamente y es denominada vector de inicialización, cuyo objetivo es obtener claves distintas para cada trama que se mueve en la red. Y precisamente el hecho de que estas claves se mantienen estáticas y que los 24 bits del vector de inicialización son insuficientes, además de que se transmite sin cifrar, lo convierten en un tipo de seguridad no muy confiable en su uso doméstico y empresarial. Recordemos que el WP fue de los primeros que se implementaron en las distintas redes inalámbricas y posteriormente pues hubo una evolución hacia protocolos más seguros. Ahora vamos a ver un ejemplo de la configuración del WP en un Access Point Linksys. Primeramente, pues hay que ir a la página de configuraciones del Access Point. Esto se hace ingresando la IP del punto de acceso en la barra de direcciones de nuestro navegador. Posteriormente hay que ir al apartado Wireless y Wireless Security, que sería inalámbrico y protección inalámbrica, como se muestra en la imagen. Y en esta subetiqueta de seguridad inalámbrica se puede seleccionar el tipo de seguridad. Como podemos ver, existen varios tipos de seguridad que nos permite configurar este router, pero en este caso nos interesa el WEP, que es el que está seleccionado en la imagen.
Y ahora para configurar ya este tipo de seguridad, que sería la WP, se puede hacer uso de una clave de 64 bits, o lo que son 10 dígitos hexadecimales, o una clave de 128 bits, que serían 26 dígitos hexadecimales. Primeramente, entonces se selecciona WP en la lista desplegable y se escoge entre la clave ya sea de 64 bits o de 128 bits. Ya que se eligió el tipo de encriptación, hay que ingresar la contraseña en el campo de clave 1, como se muestra en la imagen. En este caso se usó la contraseña BA 84568C1B. Y ya que se ingresa la contraseña, pues simplemente hay que guardar los cambios. Y tenemos debajo una nota que nos indica que los dígitos hexadecimales contienen solamente las letras de la A a la F y los números 1 a 0, y no son sensibles a las letras mayúsculas. Continuando con el temario, tenemos ahora el subtema 4.2.2, que es el de acceso Wi-Fi protegido o WPA. Este protocolo pues fue la evolución del anterior del que hablamos, y pues también es diseñado para crear una conexión inalámbrica segura en las redes Wi-Fi. Ofrece mejoras en cuanto a su antecesor, en la forma en que maneja las claves de seguridad y la forma en que los usuarios se autorizan para el acceso. Durante el tiempo que se estaba desarrollando el estándar de seguridad inalámbrica 802.11i, se utilizó WPA como la mejora a la seguridad WP. Un año antes de que WP fuera oficialmente abandonada, WPA fue formalmente adoptada, es decir, entre los años 2003, 2004, 2005 y 2006. El funcionamiento de WPA es basado en el modo WPA PSK, que es el llave precompartida, o WPA personal, en donde se utiliza una clave previamente compartida o frase de contraseña para la autenticación, esto con ayuda del protocolo TCP/IP. Dicho protocolo, también llamado en español integridad de clave temporal, comparte una clave inicial entre los equipos, y cada equipo cambia entonces su clave de encriptación para cada paquete. Y en el modo WPA 802.1x, también llamado radios o WPA Enterprise, se utiliza para la autenticación los servidores radios y el protocolo de autenticación extensible o EAP. Dicho protocolo pues se comporta de esta manera: recibe una solicitud de validación que envía a otro sistema que se encuentra dentro de la red, que sabe cómo resolverla. Se rechazan todas las tramas, menos aquellas que sean la solicitud de validación. Para la configuración de WPA en un Access Point Linksys, primeramente hay que ir también a la dirección IP del punto de acceso y posteriormente al apartado de inalámbrico y protección inalámbrica, como se muestra en la imagen. Posteriormente, en la parte de seguridad inalámbrica, tenemos los distintos modos de seguridad. En el caso anterior se escogió WP, pero ahora vamos a elegir el WPA personal, como se muestra en la imagen siguiente. En el paso 1 se selecciona el WPA personal en la lista desplegable y se introduce la contraseña en el campo de frase de contraseña. Posteriormente simplemente damos clic en guardar configuraciones o save settings, y eso fue para el WPA personal. Ahora para el caso del WPA2, pues es la evolución del WPA y es una codificación más fuerte que el modo WPA, ya que puede utilizar dos métodos de cifrado. En el anterior solamente se usaba el TCP/IP y también puede usar el AES, y se recomienda utilizar sobre WPA, ya que tiene mayor seguridad y un rendimiento más óptimo que pues ayuda a nuestra red inalámbrica. Para configurarlo pues simplemente elegimos la opción de WPA2 personal y se ingresa otra vez la frase de contraseña y finalmente pues se guardan las configuraciones.
En la diapositiva anterior se habló del AES, que es el estándar de cifrado avanzado. Este es un sistema de clave simétrica, donde la clave usada debe ser conocida para el cifrado como para el descifrado. Tanto el emisor como el receptor necesitan la copia de la llave maestra, y esto es lo que nos asegura que un archivo solo pueda ser abierto por el mismo sistema que lo codificó, usando los datos en AES 256. El siguiente subtema sería el 4.2.3, que son las listas de control de acceso o el filtrado MAC. El uso de este filtrado es una muy buena opción para mejorar la seguridad de nuestra conexión inalámbrica a Internet, ya que actúa impidiendo que puedan llegar a conectarse dispositivos ajenos, o lo que es lo mismo, pues impide el acceso a los intrusos. Esto es muy útil porque si nuestra red se ve vulnerada, a pesar de los tipos de seguridad que existen, si alguien puede acceder a la red y existe además un filtrado MAC, pues esta persona ya no estaría autorizada para acceder a la red, a pesar de que ingresara la contraseña correcta y tenga los permisos. Con la ayuda de este filtrado, pues se le denegaría el acceso a la conexión de Internet. Su funcionamiento es el siguiente: identifica la dirección MAC de los dispositivos que quieren conectarse a Internet y posteriormente actúa permitiendo o denegando dicha conexión en base a una lista propia de direcciones. Y tenemos dos tipos de filtrado MAC. El primero serían las listas blancas, donde se tiene un conjunto de direcciones MAC que son las que tienen autorización para conectarse, lo que implica que solo estas direcciones pueden acceder a la conexión a Internet. Y por otro lado tenemos las listas negras, que funcionan a la inversa, es decir, la lista de direcciones MAC que se han creado recoge aquellas que no pueden acceder a nuestra red. Y su configuración para un Access Point Huawei se muestra a continuación. Primeramente tenemos que ingresar al apartado de seguridad y después a la configuración WLAN MAC Filter. Posteriormente se habilita el filtro y se elige el modo de filtrado, que en este caso será la lista negra. Posteriormente hay que seleccionar el botón de nueva para crear una nueva regla en nuestra lista negra. Se especifica el SSID y la dirección MAC del dispositivo que se busca bloquear, y finalmente se da clic en aceptar. Con esto el dispositivo con la dirección MAC A4 5590 PB9382 estaría ya en nuestra lista negra y pues no tendría acceso a la conexión de Internet. Ahora, para la creación del filtrado pero en lista blanca, tenemos que ir igualmente al apartado de seguridad y a la configuración de WLAN MAC Filter. Posteriormente se habilita el filtro y se elige el modo de filtrado, y en este caso pues será el de lista blanca. Posteriormente se ingresa el SSID y la dirección MAC del dispositivo que se busca permitir. En este caso la dirección MAC es la 182646FC31D6. En este caso la lista blanca actúa pues denegando el acceso a todas direcciones MAC que no sean las que se especifican aquí. Por eso en las letras rojas de la imagen nos indica que se debe ingresar la dirección MAC de la PC conectada al dispositivo, es decir, la dirección MAC desde la PC donde se está configurando las listas tiene que estar en esta lista blanca, porque si no se ingresa pues se desconectaría de la red y ya no podríamos realizar ningún tipo de configuración. Por eso es importante ingresar dicha dirección MAC en la lista blanca. Finalmente, en el subtema 4.2.4 tenemos el filtrado por hardware, que son básicamente los firewall. Dichos firewall pues son un sistema de defensa que protege a un ordenador o a la totalidad de una red informática de accesos externos indeseados. Nosotros como usuarios comunes tenemos acceso a los firewall personal, que son los que se encuentran normalmente en nuestro sistema operativo Windows, por ejemplo.
Estos ya vienen incluidos por defecto y pues vienen instalados, como se dijo, en el equipo al que tiene que proteger, y se encarga de controlar el tráfico entre este y la red. Y por el contrario, el hardware para firewall externo hace referencia a una combinación de componentes de software y hardware localizados en diferentes redes de ordenadores y supervisa el tráfico de los datos entre las mismas. Como ventajas de este firewall por red, digo por hardware, tenemos que debido a que el software no se ejecuta dentro del sistema que protege, no puede ser manipulado fácilmente. Cuando un cortafuegos personal es inhabilitado o desactivado, el sistema queda indefenso y muy a menudo sin que el usuario se dé cuenta. Un ataque similar a un cortafuegos por hardware produce automáticamente una caída total en el dispositivo, lo que implica que este dispositivo pues se bloquee y el tráfico entrante y saliente no se permita hasta que dicho dispositivo sea reiniciado, es decir, nos avisa o el administrador se percata de que existió un acceso no deseado y entonces el sistema se bloquea completamente hasta que se realicen las configuraciones pertinentes para que vuelva a funcionar normalmente. Otra de las ventajas en los firewall por hardware es el aumento en la seguridad, y por esta razón son la solución preferida e idónea para grandes centros de datos y sistemas informáticos que requieren una protección integral, como lo son los bancos y redes corporativas, ya que son supervisados por robustos y profesionales cortafuegos por hardware. Por otro lado, instalar un cortafuegos de escritorio en cada uno de los ordenadores de una red aumentaría el riesgo de accesos y manipulaciones externas, y además tendría un coste más elevado, ya que se requiere instalar, configurar y adquirir licencias individuales para cada uno de los equipos presentes en la red. Finalmente vamos a ver la configuración de un firewall por hardware con la ayuda del sistema operativo CentOS y el software iptables. Primeramente podríamos ingresar el comando iptables -a input -p tcp tcpflags all known -jdrop, y esto lo que haría sería tomar todos los paquetes entrantes con banderas tcp known y que se descarten con la instrucción drop. Esos paquetes nulos son básicamente paquetes de reconocimiento y son usados para intentar ver cómo está configurado el servidor y encontrar vulnerabilidades. Y el siguiente patrón que se debe rechazar es el ataque sin flood, o también denominado inundación TCP SYN, lo que significa que se abre una nueva conexión pero no manifiesta lo que se quiere, por ejemplo paquetes SYN ACK, aprovechándose del mecanismo de negociación TCP y saturando el tráfico en nuestro servidor. Simplemente lo que quieren es ocupar los recursos de nuestros servidores y no se deben de aceptar este tipo de paquetes. Para esto pues se ejecuta la instrucción -a input -p tcp -sin -mstate state new -j y drop para eliminar estas conexiones. Lo siguiente sería también bloquear los paquetes de árbol de Navidad, que son también paquetes de reconocimiento como los anteriores, y eso se hace con la instrucción -a input -p tcp tcpflags todos -j y drop también para no permitir estas conexiones. Ahora lo siguiente es añadir los servicios seleccionados a nuestro filtro del firewall, agregando primeramente una interfaz para nuestro localhost. Esto sería con -a input -i lo -j y la instrucción accept. El uso pues frecuente del localhost es para comunicar el servidor de correo o sitio web con una base de datos instalada pero de manera local. De esta manera el servidor puede usar la base de datos, pero esta se cierra a ataques desde afuera o desde el internet. Ahora lo siguiente es permitir el tráfico del servidor web. Esto sería con la instrucción -a input -p tcp -n tcp -dport. Aquí se especifica el puerto, sería 80 en el caso de HTTP y 443 en el caso de HTTPS,
Y finalmente la instrucción accept para permitir el tráfico entre estos puertos. Ahora lo siguiente sería hacer lo mismo pero con los servidores SMTP. Esto sería con la misma instrucción pero cambiando los puertos, sería en este caso el 25 y el 465. Posteriormente también podemos permitir que los usuarios lean los correos electrónicos en el servidor, haciéndolo a través de los puertos 110 y 995. Estas últimas dos reglas de abajo son las que permiten el tráfico POP3. Y pues se puede aumentar la seguridad de nuestro servidor agregando solamente la versión segura del servicio. También debemos permitir el tráfico SSH para poder configurar el servidor de manera remota. Y la forma más simple de hacerlo sería ingresando el comando "-a input -p tcp -m tcp de port 22 -j accept". Y con este comando lo que se hace es decirle a iptables que agregue una regla para aceptar el tráfico TCP entrante en el puerto 22, que es el puerto SSH por defecto. Y se recomienda cambiar la configuración SSH a un puerto distinto, pero en este caso pues se utilizará el puerto por defecto. Además podemos especificar una dirección IP. Por ejemplo, si en nuestro hogar o oficina se usan direcciones IP permanentes, podemos permitir conexiones SSH que provengan de esta fuente solamente. Y esto autorizaría conexiones desde nuestra ubicación. Lo primero que debemos hacer es averiguar la IP pública. Esto sería en el sitio What's My IP, o otra manera de hacerlo en sistemas operativos Linux sería con la tecla W. Y ahora lo que debemos hacer es crear la regla del firewall para permitir únicamente el tráfico al puerto SSH si viene de una fuente en específica, que sería nuestra dirección IP. Como se muestra en el comando, hay que sustituir la parte de su dirección IP por la dirección IP real y específica de nuestro equipo. Y también podemos abrir más puertos en nuestro firewall como sea necesario, cambiando los números de puerto. De esta manera el firewall permitirá el acceso estrictamente a los servicios que especifiquemos. Ahora mismo necesitamos añadir una regla más que nos permitiría el uso de conexiones salientes, por ejemplo el ping de nuestro servidor o actualizaciones de software. Eso se haría con el comando que se muestra abajo. Y eso permitirá que cualquier conexión saliente reciba respuestas desde el servidor al otro lado de esa conexión. Cuando se tenga todo configurado, simplemente bloqueamos lo restante y permitimos todas las conexiones salientes. Eso sería con el comando "-p output accept", esto para aceptar las conexiones salientes, y con el "-p input drop" sería para denegar todas las conexiones entrantes. Finalmente hay que enumerar las reglas para ver si falta algo. Esto sería con el comando "-bnl". Y ya que se tienen todas las reglas configuradas, hay que guardar la configuración de iptables. Esto sería con el comando iptable save sudo t y la dirección etc sysconfig y iptables, que es donde se encuentra el archivo de configuraciones. Ya con esto pues se guardarían todos los cambios hechos, pero lo que restaría sería reiniciar el servicio para que se apliquen los cambios y comience a funcionar el firewall ya con las nuevas reglas implementadas. Y esto se haría simplemente con el comando service iptables restart. Y pues bueno, esto sería todo. Tenemos aquí las diferentes referencias bibliográficas para cada uno de los subtemas. Esta sería la parte 1 y tenemos la parte 2 también.